Una cita con la palabra es un podcast que tiene como propósito proporcionar una herramienta a los lectores de la Biblia para que saquen el mejor provecho a cada libro de las Sagradas Escrituras, pues antes de enfrentar su lectura y estudio, tendrán una visión general de cada uno de sus libros. Bienvenidos a nuestro podcast, una visión general del libro del profeta Jeremías. Jeremías era sacerdote, hijo de Hilcías, y vivía en la ciudad sacerdotal de Anatoth, situada a unos pocos kilómetros al norte de la ciudad de Jerusalén. El ministerio de Jeremías duró unos 50 años y cubrió los reinados de 5 reyes. Su ministerio duró 40 años en Judá, 626 al 586 a.C., y después de ello en Egipto, donde ministró en medio de un rebelde remanente. Los mensajes de Jeremías fueron dados a los reyes gobernantes y al pueblo de Judá. Su mensaje estaba cargado de un juicio irreversible sobre Judá. Esto le ganó la caracterización del profeta de los lloros. La mayoría del pueblo menospreció y rechazó su mensaje. El trasfondo histórico de Jeremías se encuentra en el segundo libro de Reyes, capítulos 21 al 25. Como en el caso de Sofonías, el ministerio de Jeremías fue conformado por acontecimientos que habían tenido lugar antes que llegase a ser profeta de Dios. La total maldad del reinado de Manasés había sentenciado al reino de Judá. Jeremías no tenía esperanza alguna para el arrepentimiento de la nación. Sin embargo, intentó liberar a algunos del juicio y preservar a Jerusalén de sufrir la horrible destrucción que finalmente sucedió. Jeremías profetizó durante el tiempo en que hubo una lucha tripolar por el dominio mundial entre Asiria, Egipto y Babilonia. Babilonia emergía victoriosa y se precipitó sobre la tierra de Jeremías en el año 605. La primera división del libro de Jeremías forma la introducción a la profecía, registrando el llamamiento del profeta al ministerio y a los asuntos proféticos relacionados con este llamamiento. Dios comunicó a Jeremías que lo había separado como profeta incluso antes de su nacimiento. Al momento de su llamamiento, Jeremías pensó que no era adecuado para ejercer el ministerio, pero el Señor le aseguró que le proveería de lo necesario. Se le dijo a Jeremías que enfrentaría resistencia y hostilidad a medida que ejerciera su ministerio para el Señor, pero se le exhortó diciéndole que estos enemigos no lo derrotarían. También se le informó de que los días del juicio a Judá estaban muy cerca y que había de proclamar finalmente el mensaje de juicio de Dios. La segunda sección de la profecía constituye la parte más extensa del libro, capítulo 2 al 45. Esta sección comienza con una serie de 8 mensajes predicados en los días de Josías y de Joacim, reyes de Judá. Estos 8 mensajes cubren unos 40 años de ministerio y tienen el mismo énfasis básico, que es el llamamiento a las personas a que se arrepientan individualmente y a la nación para que se sometiese a los babilonios. El primer mensaje recuerda el anterior amor de Israel por el Señor y su actual alejamiento de Él. El segundo mensaje ve a Israel y a Judá como prostitutas culpables de adulterio espiritual. El tercer mensaje condena a Judá por su hipocresía, por su idolatría y por abandonar la ley. En este mensaje el profeta advierte a Judá para que no confíe en el templo como una especie de amuleto de buena suerte que mantendría el juicio alejado. Evidentemente, muchos judíos
creían que Dios no dejaría que su casa fuese destruida por los gentiles. Esta idea había traído una falsa sensación de seguridad. El cuarto mensaje es un recordatorio obligado al pueblo de que ellos habían quebrantado su pacto con Dios y por ello habían incurrido en una maldición de parte de Él. Al igual que los otros profetas, Jeremías reprendió al pueblo de Dios por violar voluntariamente su constitución, lo cual rompía el pacto que hicieron con él en el monte Sinaí. Este fuerte mensaje de reprensión causó mucha oposición a Jeremías, ya que algunos conspiraron contra él. En el quinto mensaje, Jeremías comienza a usar señales y símbolos para comunicar su mensaje. Un cinto podrido, tinajas de vinos rotas, simbolizaban el juicio y el cautiverio. La sequía, el hambre, la espada y las bestias salvajes son todas indicaciones del disgusto y la disciplina de Dios y se hallan en el sexto mensaje. El profeta usó estas disciplinas externas para señalar una vez más la miserable condición espiritual de la nación. El séptimo mensaje habla de la gran congoja que se avecinaba, pero también de la gran restauración venidera por parte de Dios. El octavo mensaje usa el alfarero y el barro como una ilustración de la soberanía de Dios. Jeremías también rompió algunas vasijas de barro frente a los ancianos del pueblo, informándoles que Dios iba a quebrantar a Judá. Era doloroso para Jeremías personalmente predicar estos mensajes por cuanto él agonizaba por el juicio que le vendría a su pueblo. En los capítulos 21 al 45, el mensaje profético de Jeremías se centra en el cautiverio que se avecinaba. Sus descripciones del sitio y del cautiverio venidero son claras. Exhorta a los líderes y al pueblo a evitar un sufrimiento y un dolor innecesario, sometiéndose al ejército de Babilonia, la vara de disciplina de Dios. Si se sometían a la disciplina de Dios, ciertamente serían tomados, pero evitarían mucha muerte, destrucción y sufrimiento. A pesar de que su mensaje era verdadero y que al final fue verificado por los acontecimientos que tuvieron lugar, Jeremías recibió reproches y fue rechazado y perseguido por su mensaje. Fue considerado como traidor por su insistencia en que Judá se sometiese a Babilonia y fue maltratado porque no quiso diluir su mensaje del juicio que estaba designándose. El capítulo 21, verso 1 al 9 y el capítulo 27, verso 6 al 15 dan un buen resumen del ministerio y del mensaje de Jeremías. Esta sección de los capítulos 21 al 39 también contienen mensajes positivos de descanso y liberación, especialmente 31 al 33, 26. Y uno de los principales mensajes de esperanza de Jeremías. Su mensaje sobre el nuevo pacto proporciona una valiosa verdad sobre los grandes propósitos de Dios. El nuevo pacto es una cláusula complementaria del pacto abrahámico. El nuevo pacto trata principalmente de la cuestión de la salvación y se basa en la cruz de Cristo. Era el propósito declarado de Dios salvar a su pueblo Israel de sus pecados. El Nuevo Testamento habla claramente acerca de que los sacrificios de animales podían solo cubrir, expiar el pecado, pero no lo podía quitar. Solo la sangre de Cristo puede quitar el pecado y hacer posible que los pecadores israelitas o gentiles tengan comunión con un Dios santo. Jesús se refirió a su muerte como la base del nuevo pacto. En Jeremías 31, Israel y Judá son los sujetos de la salvación de Dios, mientras que el nuevo pacto se aplica a los gentiles en la era de la Iglesia. La salvación basada en el nuevo pacto ha llegado a los gentiles y en el futuro llegará a la nación de Israel. Una vez más,
En esta sección Jeremías contribuye con una valiosa información sobre esos días y meses inmediatamente posteriores a la destrucción de Jerusalén. La tercera división principal del libro de Jeremías contiene mensajes contra varias naciones gentiles. En su mayoría, los mensajes son de juicio venidero sobre estas naciones debido a su hostilidad hacia el pueblo de Dios. La sección final de la profecía contiene parte del registro de Jeremías de los terribles acontecimientos del 586 a.C., cuando Jerusalén fue destruida por los babilonios. Este capítulo, en combinación con el segundo libro de Reyes, capítulo 25, y el libro de Lamentaciones, aportan un poderoso testimonio a la precisión de las predicciones de Jeremías del juicio de Dios. Esta es una visión general del libro del profeta Jeremías.